Dios. Como siempre les pido, ¿qué tal si levantamos un aplauso al nombre del Señor? Vamos, así, en serio. Apocalipsis es una palabra que siempre asusta. Y hemos venido hablando por saltos de lo que yo llamo otro apocalipsis. De hecho, la palabra apocalipsis, si fuéramos bien estrictos en cuanto al significado bíblico, no es destrucción, final, cierre, no. Apocalipsis significa solamente una cosa: revelación. Y nosotros hemos venido hablando acerca de lo que llamamos ¿alguien se acuerda? A ver, dígamelo en voz alta, a ver el apocalipsis de los hijos. Y alguien podría decir, ¿y ese cuál es? Bueno, estamos citando las palabras de Pablo en Romanos capítulo 8, que dice que la creación completa aguarda la manifestación de los hijos de Dios, dice una traducción en español. Otra dice la revelación de los hijos de Dios. Y allí aparece la palabra Apocalipsis. Por eso yo estoy hablando del Apocalipsis de los hijos de Dios. El mundo necesita otro Apocalipsis. ¿Cuál? El que tiene que ver con los hijos de Dios manifestándose al mundo, entregando lo que tienen, siendo lo que deben ser, actuando en el mundo como Jesús nos enseñó, como Jesús nos dijo. Jesús dijo que somos la sal de... se quedaron todos callados. Ustedes ayúdenme allá a la distancia. Sal de... Es importante que lo comprendamos, porque estamos acostumbrados a decir somos la sal y la luz. No fue lo que Jesús dijo. Jesús dijo que somos la sal de la tierra y la luz del mundo. Y esas dos expresiones tan diferentes tienen su razón de ser, que no es del caso hoy en todo caso. Así que estamos hablando de esto, y en lo que estamos ocupándonos ahora, si alguno no tiene ni idea de lo que he dicho, busque por favor todo lo que ya está registrado en el canal de YouTube, tú también que estás a la distancia, para que entiendas de qué estamos hablando, porque esta serie la hemos venido dando por partes, pero para que lleguemos aquí, para que comprendas lo que estoy hablando aquí, pues se necesita que tengas el contexto de todo lo que he dicho antes, porque te puedo asegurar, y no lo digo en un sentido arrogante, que lo que estamos diciendo aquí no lo está diciendo nadie en ninguna parte, te lo puedo asegurar. Lo sé claramente, lo que estamos diciendo aquí al respecto no lo está diciendo nadie. Estamos yendo un poquito contracorriente de la manera de pensar acerca de los tiempos finales de muchísimas personas, pero no es el punto. Yo comencé hace también meses, diría yo, semanas atrás, a tratar de traer y a compartir contigo como algunas ilustraciones o ejemplos de personas en la Biblia. Estoy comenzando por personas en la Biblia, pero traeré personas que no están en la Biblia, historias de personas, eso será luego, para poder como ilustrar un poquitico al hablar de hijos de Dios que se revelan o hijos de Dios que se manifiestan, de qué hablamos. Y ya hablamos de un caso que fue Noé, ¿lo recuerdan? ¿Sí, alguno se acuerda o no? Bueno, a Noé, ¿cómo lo llamamos? El conector de dos eras. Y es muy interesante lo que hablamos al respecto. Pero la semana pasada comenzamos a hablar de otro, y hoy no tengo sino como unos 20-25 minutos para terminarlo. Y ese otro ejemplo, ¿cuál es? Abraham. ¿Y Abraham cómo lo llamamos? El padre de naciones. Yo te dije la semana pasada que un asunto interesante con Abraham es que lo llamaban en la Biblia, lo llaman en Génesis, déjeme recordar bien, lo tengo por aquí, 14. En Génesis 14, en el versículo 13, lo llama el hebreo. Y algunas personas creen que el hebreo es exactamente lo mismo que el judío o que el israelí o israelita. No, señores, curiosamente, la palabra, como dirían los profesores hispanos gringos, interesantemente, a mí me rayaba los oídos cada vez que decía eso. No sé de dónde sacarán interesantemente. Pero de manera muy interesante, Abraham lo llama, es el hebreo que significa el que viene del otro lado o de otro lado. Y no se refería de manera muy literal que él venía de otro lugar, no hablando de un extraterrestre ni nada por el estilo, pero eso hace muy interesante todo el tema. Yo quiero recordarte una frase que de pronto a algunos les quedó como rasgando sus oídos, pensando en hijos de Dios manifestándose hoy en el mundo. Y una de las cosas que te dije es esta: el sistema caído en que vivimos no puede generar las respuestas y soluciones que necesita, porque él mismo genera el mal que necesita sanar. Y algunos todavía no logro no me hago entender.
El sistema está caído, está viciado. Él no puede resolver los males que él mismo crea. Y cuando me refiero al sistema, míralo en toda perspectiva: social, político, económico, gubernamental, institucional. Pero pastor, hay algunas cosas buenas, pero por supuesto, como en todo. Porque la Biblia dice, el Señor Jesús dijo que Dios hace llover sobre buenos y sobre malos todavía. Hace salir el sol sobre los unos y sobre los otros. Así que hay muchas expresiones de bondad de Dios, de clemencia de Dios, y algunas personas, algunas a plena conciencia, otras sin saberlo, toman de los modelos de Dios y los aplican en diferentes cosas en la vida personal, familiar, comunitaria, nacional, y notan que eso funciona. Así que no me estoy apartando de eso, pero eso no es el sistema, precisamente es lo contrario, es lo que estoy diciendo. Necesitamos gente del otro lado. Me refiero a ti, me refiero a mí. Los que caminamos con Dios, que efectivamente nos manifestemos al mundo, nos revelemos con B corta, ¿no? Por si acaso, aunque no descarto que en algún caso el revelarse con B corta implique revelarse con la otra B. Me contaba nuestra querida Nana de Castillo, Nana de Castel, que ya terminó su jornada en Londres en la Wilberforce Academy. Lo dije bien, ¿cierto? Ahí voy mejorando. Me mandó una fotografía de un pastor con cuello clerical y me dice, este pastor era capellán de un colegio cristiano. Y en ese colegio cristiano hubo un problema derivado de una orden estatal. No sé cómo se gobierna el Reino Unido, si tiene un reino consolidado, si es Inglaterra, Escocia, Gales y los demás separadamente, por lo menos en Inglaterra. Una orden estatal para todos los colegios, públicos y privados, confesionales o no, que tenían que, por una parte, respaldar todo el tema de ideología de género, y por otro lado, que tenían que hacer una apertura parece que particular, no cualquiera, hacia el Islam. Entonces llamaron a este pastor, que era el capellán de ese colegio cristiano, para decirle, los dueños o los que fueran, colegio cristiano, para decirle, tenemos esta orden, tú tienes que explicarle a los padres que eso es lo que vamos a hacer. ¿Qué hace entonces el pastor capellán de este colegio? Me cuenta Nana. Yo creo que después cuando vuelva le decimos que nos cuente ella misma la historia. Me dice que este pastor citó a los padres de familia para dar la noticia que le estaban pidiendo que diera, pero en lugar de hacer eso, hizo completamente lo opuesto y le dijo, padres de familia, ustedes tienen libertad de conciencia, esto es lo que nos están pidiendo, pero ustedes pueden escoger. Claro, les armó un problemonón. ¿Qué creen que pasó? Dos cosas muy serias. Una, los dueños del colegio lo denunciaron como acto terrorista. No estoy exagerando lo que me dijo Nana. Acto terrorista. Acto terrorista. Bueno, en ese nivel estamos, ¿no? En ese nivel estamos. Las cosas están en un punto, porque todo está a punto de romper. ¿Recuerdas mi mensaje acerca de las generaciones de cierre? Pastor, ¿qué es eso? Búscame por favor en el canal de YouTube, a ver si te interesa el tema. En la aplicación también. Primera cosa, lo acusan de terrorismo por oponerse a la ideología de género y a entregar el gobierno en manos del Islam y entregar todo lo que era, ¿cómo se diría?, los énfasis del colegio. Segunda cosa que hicieron, tiene prohibido terminantemente, no sé si solo en Inglaterra o en todo el Reino Unido, predicar. En ningún lado puede predicar, en ningún lado puede dar un mensaje. Prohibido por orden estatal. En la Inglaterra milenaria del Evangelio también, ¿no? ¿Cómo les parece? Mis amigos, no se engañen. Inclusive en lo político, no muerdan el anzuelo torpemente. Nuestro adversario ideológico se llama el progresismo, la cultura woke. No es la izquierda o la derecha, aunque la izquierda, esa izquierda maligna, esa versión maligna de izquierda que existe, esa que empobrece, esa que tiene sus raíces en la Unión Soviética antigua, esa se reencauchó tomando todas estas banderas para hacer las suyas. El problema es que el progresismo está por todo lado. Tenemos progresistas en cuanto a pensamiento en la izquierda, en el centro, en la derecha, en la iglesia. En la iglesia. Progresistas en la iglesia, sí, ¿quién lo dijera, no? ¿Quién lo dijera? Porque hay mucha gente que va a una iglesia, pero no mira la vida desde la perspectiva de Dios.
ni entiende el mundo como Dios se lo muestra, sino como otras causas le parece que sean dignas de confianza, le parece que son dignas de confianza. Bueno, pero me estoy enredando con esto y mi punto es otro, porque tengo que decir algo muy importante hoy, lo voy a decir lo más rápido posible. Yo te compartí, hablando de Noé, te dije 3 cosas de Noé: lo que Noé vio, lo que Noé construyó y lo que Noé provocó. ¿Te acuerdas? ¿Cierto que no? Sí, señor, por lo menos. ¿Sí se acuerda? ¿Joyce fue la que me dijo que sí? ¿Joyce? ¿O quién fue la que me dijo que sí? ¿Quién me dijo que sí para darle un pico? Bueno, un abracito, dejémosle un abracito, para que no haya problema con el vecino que tienes. Entonces hagamos lo mismo con Abraham. ¿Qué vio Abraham? Te voy a decir rápidamente qué vio. Quiero que ustedes vean conmigo Hebreos capítulo 11, versículos 9 y 10. Es lo interesante de lo que nos muestra que fue como lo que dominó, por lo menos en buena parte, la visión de Abraham. Ustedes saben, el asunto de lo que veo, cómo importa. Así como sucede en lo natural, sucede en lo interior, en lo íntimo, en lo espiritual. ¿A qué están expuestos mis ojos? ¿Cuál es la visión que yo asimilo? Porque hacia donde veo es hacia donde voy. ¿Lo puedes decir conmigo? ¿Te animas? Hacia donde veo es hacia donde voy. ¿Qué dice Hebreos capítulo 11? Aquí lo tienen en la pantalla. Por la fe, hablando de Abraham, habitó como extranjero en la tierra de la promesa como en tierra extraña. Qué interesante. ¿Cuántos saben que durante algún tiempo tienes que habitar como extranjero en lo que es tuyo? Ups. Pastor, no me gusta eso. A mí tampoco me gusta. Pero hay una etapa donde tienes que ser extranjero en lo que te pertenece. No te preocupes. No te preocupes. Eso es parte del camino. Pero añade luego, viviendo en tiendas como Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Versículo 10, aquí está el punto central, el almendrón, como dirían los bien hablados. Porque esperaba la ciudad que tiene cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. ¿Qué fue lo que él vio? Abraham vio una ciudad que venía de Dios. Ahora, para nosotros ciudad hoy, los occidentales del siglo XXI, ciudad es un montón de muros y de construcciones y de asentamientos humanos. No lo era así para ellos, y tiempo faltaría para explicar bien que ellos lo que hacían era espejos del mundo espiritual y construían haciendo que el mundo espiritual se reflejara de una forma muy real en lo natural. Esas eran sus ciudades, que obviamente implicaban también asentamientos humanos medianamente organizados y todo lo demás que tú y yo sabemos. Pero déjame decirte rápidamente, cuando hablo de ciudad, ¿de qué hablo? Por un lado, cuando hablo de ciudad, hablo de una gran estructura gubernamental. Escúchame bien, por favor. El concepto de ciudad en la Biblia se mete en el tema de estructura de gobierno. Por eso Babilonia es la gran contracultura frente a Dios. El gran adversario cultural de toda la historia frente a la cultura de Dios, si lo podemos llamar así, es Babilonia. Y una ciudad, entonces, tú encuentras una cosa interesante. En Apocalipsis, si no estoy mal, el capítulo 17, tú encuentras una descripción de, algunos se han interesado mucho en ¿cómo se puede decir? La primera descripción que hace Apocalipsis 17, que habla de una gran prostituta, la llama la gran ramera, una expresión dura, gruesa. Pero si tú miras bien, ¿alguno ha leído este texto alguna vez? Rafa, es que Rafa es muy juicioso. Rafa, ponlo en algún tweet, por favor. Mencióname para poder decir que estoy triunfando, ¿sí, Rafa? ¿Va para esa? Pero ¿sabes qué dice de esa mujer que es una gran ramera? Más adelante, si tú lees bien, y aquí es donde el asunto se enreda, dice que es una ciudad. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Una mujer que es la gran prostituta, embriagada de la sangre de los santos, dice que es una ciudad. Y no solo dice que es una ciudad, sino dice que esa ciudad gobierna sobre los reyes de la tierra, señores. Abraham fue un adelantado tenaz. A mí me admira esta gente. Ahora, él era un tipo espiritual, me refiero, no espiritual con las cosas de Dios, era espiritual de otra manera, pero era súper espiritual. Esa gente era muy espiritual. Como hoy estamos viviendo una generación muy espiritual, entregada a todo tipo de práctica.
Entonces, una ciudad es una gran estructura gubernamental, pero la ciudad también es una estructura social. La ciudad afecta la manera como las instituciones se construyen. Creo que era Platón quien afirmaba, y pues queda como raro que lo cite, pero ese concepto es correcto, que un pueblo no es mejor que sus dioses. ¿Estás escuchando eso? Un pueblo no es mejor que sus dioses. Luego, de allí podemos concluir algo, que la manera como un pueblo se estructura socialmente, institucionalmente, refleja el Dios al cual ese pueblo adora. Ah, pastor, eso de adoración es de religión. No, señor, estás muy equivocado. La adoración es la práctica más común a todos los seres humanos. Lo que pasa es que algunos no la descubren o no la identifican de esa manera. Pero bueno, no nos metamos tanto en ese tema. Una ciudad entendida como una estructura gubernamental, una ciudad entendida como una estructura social, y una cosa más que te voy a decir de una ciudad entendida como una gran cultura, una gran cultura. ¿Tú crees que el tema de la cultura woke o la cultura progre es la primera vez que ha visitado el mundo? No seas torpe, perdón pues, con cariño. No seas insensato, con más cariño. No seas bobo, ya con aquí. Decía Saddam Hussein que él iba a librar del desierto la madre de todas las batallas. Bueno, Babilonia es la madre de todas las culturas antidios. Todo lo que tú quieras entender, si viene de Dios o no, busca el referente, si tiene el toque babilónico o no. Y allí podrás saber si se opone o no a Dios. Porque esa es la cultura babilónica milenaria, que toma diferentes formas, formatos, expresiones. Una cultura. De hecho, el Señor, algunos llaman a un texto que yo uso mucho, Génesis 1:28, cuando la Biblia dice, y los bendijo Dios y les dijo a Adán y a Eva, los, plural, dicho sea de paso, y les dijo, los bendijo y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Hemos hablado mucho de ese versículo por el verbo malé, que es el verbo en hebreo de la palabra del hebreo español llenar. Muchos entonces lo llaman el mandato cultural. Me gusta la expresión, aunque creo que el asunto va más allá. Pero Dios le había dado la orden y la capacidad a Adán y a Eva de crear una cultura de Dios en el mundo entero. ¿Dónde estaríamos hoy si eso hubiera pasado? ¿Qué sería de la historia? Ahora, no se preocupen, para allá vamos en todo caso, porque este accidente del mundo caído o este accidente de un sistema caído se va a remediar. ¿Cuándo se va a remediar? Cuando sí o sí Cristo venga por segunda vez. Y entonces las cosas vuelvan a su orden y la cabeza vuelva a ser la cabeza y la ciudad que habla Apocalipsis se establezca en el mundo. Un gobierno, una estructura, una cultura de Dios. Sí, señores, una cultura de Dios. Las maneras de Dios vividas en todo campo. Qué interesante esto. Abraham era un tipo inteligente. Él sabía cuál era el orden en que las cosas se mueven. Déjame ponértelo en esos términos. Él sabía que las cosas se mueven siempre de arriba hacia abajo, siempre de los cielos a la tierra, de cualquier cielo, dicho sea de paso. ¿Te has dado cuenta que la Biblia a veces habla del tercer cielo? Y de eso se ha discutido mucho, ¿cuántos cielos son? Pero está tratando de decir que hay diferentes cielos, pero siempre diciendo que los cielos son los que definen las cosas que pasan en la realidad visible. Siempre todo se gesta en ese ámbito invisible. Y Abraham lo sabía, pero lo que quiero mostrarte acá es que Abraham vio algo más. O sea, junto con esto, él vio algo que a mí un día me hizo, como dice mi hijo, ¿cómo es la expresión tuya? Boom, Andrés. Romanos 4:13, a ver si te hace a ti también. Porque todo el mundo cuando habla de la fe de Abraham siempre habla de para tener un hijo cuando era imposible tenerlo. Pues sí, yo admiro esa fe, me parece tremenda. Pero mira lo que dice Romanos 4:13. Porque no por medio de la ley, un paréntesis, ¿todos ustedes saben de cuál ley habla? Sí, pastor, el Código Civil. No. Que siempre pasamos de largo por estos términos en la Biblia. ¿De cuál ley creen que habla? Mandamientos. Dice Natis, ¿cuáles mandamientos? ¿Cuál ley? ¿Nadie se atreve a decirme? La ley de Moisés, señores, ¿se dan cuenta del lío? Miren,
¿Y cuántas veces han escuchado que alguien habla de la ley y ustedes se quedan allí nulos? ¿De cuál ley estará hablando? ¿Código civil? ¿Código penal? La ley mosaica, hombre, la ley que Dios dio a través de Moisés, la ley que se expresa en libros como el Deuteronomio, el libro de Levítico. Digan conmigo Levítico. Digan, no es Levíticos. Es que mucha gente dice Levíticos. Ese libro no existe, señores. Esa es una mala traducción de Levíticos, Levíticos en inglés, pero es Levítico en español, por favor. Pero miren lo que dice. Que no fue por la ley, es decir, no fue el medio para la promesa de Dios para Abraham, no fue la ley de Moisés. Entre otras cosas, ¿por qué razón creen ustedes que no fue la ley de Moisés? Hombre, Moisés no había nacido siquiera. Es que el lío con Abraham es ese, mucha gente lo vuelve judío. El tipo era un babilonio, un pagano normalito, un pagano promedio. No era judío, no era nada de eso. Que mucha gente en el nombre de Abraham nos quiere volver a todos judíos. Porque creen que la cultura judía es la perfecta. La cultura judía no es la cultura perfecta. De hecho, Jesús confrontó la cultura judía de su tiempo, diciéndoles: ustedes manipularon la verdad y construyeron otra cosa. Eso lo dijo Jesús, Mateo capítulo 5, 6 y 7. Así que la promesa que Dios le da a Abraham no fue hecha por medio de la ley o por observar la ley. ¿Cuál ley? La de Moisés. Pero aquí viene lo que rompe la cabeza. O a su simiente. La palabra simiente habla de su descendencia o de su familia o de sus hijos o de su hijo, aquí lo pone en singular inclusive, su simiente. De que, léanlo conmigo en voz alta, de que él qué. A ver, díganlo por favor en voz alta. La promesa que Dios le dio a Abraham no fue un hijo. Quítate eso de la cabeza. La promesa que Dios le hizo a Abraham fue que él era ¿qué? Heredero del mundo. ¿Qué cosa tan loca es esta? Que él era heredero del mundo. ¿Sabes cuál es la palabra mundo en el griego acá? Es la palabra cosmos. Y la palabra cosmos tiene varias implicaciones. Una, por ejemplo, inclusive de astronomía, pero la otra que me gusta más, como el sistema ordenado. Dios le dijo: te prometo que te voy a dar a ti y a tu simiente el cosmos, el sistema, como tu herencia. Esa es tu herencia. ¿Herencia para quiénes? Para los que caminan con Dios. ¿Herencia para quién específicamente? Para el mismísimo Hijo de Dios, que es llamado aquí la simiente. En realidad este nombre, la simiente, se parece un poquito a la manera como en Génesis 3 Dios llama al Mesías, la simiente de la mujer. ¿Están conmigo? ¿Seguro o alguno está como perdido? Se quedaron callados. ¿Qué será eso? ¿Que están todos perdidos? ¿Cuántos están perdidos? Vengan a Cristo y reciban salvación. Bueno, hay unos cuantos perdidos. Lo lamento un poquito, pero espero que si el tema te interesa, entonces para que no estés tan perdido, escuches todo lo que hemos hablado al respecto. Aquí mi punto es, este señor salió por una razón, porque esperaba una ciudad, un ordenamiento, una estructura de gobierno, una cultura distinta, y él sabía de qué se trataba, porque estaba en otra. En la opuesta, él entendía bien de qué se trataba y salió sabiendo una cosa, que lo que Dios le prometía es que él heredaría el mundo. ¿Cuánta falta hace que los hijos de Dios comprendan esto? Somos herederos del mundo, es decir, somos los llamados a instaurar el orden de Dios desde la cosa más chiquita hasta la cosa más grande, en diferentes ámbitos. Así que esto fue lo que Abraham vio. ¿Pero qué construyó? Bueno, Abraham no construyó un arca, de hecho Abraham no construyó más que altares. Alguno diría que no construyó nada, era un nómada. Abraham ni siquiera tenía un hijo, hay que notar eso, ¿no? Ni siquiera tenía un hijo y sin embargo creyó que él sería todo lo que Dios había dicho. Yo quiero que tú me entiendas. Si Dios le dice, vas a heredar todo, el mundo entero, tenía que darse por descontado que le iba a dar un hijo. Así que la gran fe no fue para el hijo. La gran fe fue para creer, cuando no tenía ni siquiera uno, que Dios le daría el mundo como su herencia. A su simiente, un tipo que no tenía simiente, que no tenía hijos. Esto sí impacta. Y mira lo que dice entonces, Romanos capítulo 4, versículo 18. Él, hablando de Abraham, creyó, esto me gusta mucho, para los que a veces confundimos fe y esperanza, que son dos cosas distintas.
que alguna vez hablamos de esto hace mucho tiempo. Aquí también la diferencia. Dice, él creyó, ¿cómo creyó? Vamos, ayúdenme, por favor, léanlo. En esperanza contra esperanza. Así que está diciendo claramente que son dos cosas distintas. De hecho, Hebreos capítulo 11 las separa también. Es pues la fe, la certeza, lo que le da, es que tengo una traducción que me aprendí, la sustancia de lo que esperamos. Esa me gusta tanto. La fe le da forma a lo que esperamos. Entonces la fe y la esperanza son cosas distintas. Y aquí dice claramente, creyó en esperanza contra esperanza. ¿Qué sigue luego? A fin de llegar a ser padre de muchas naciones. Naciones. Y aparece aquí un término interesante. Conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Yo quiero que tú mires esto. Subraya de pronto estas frasecitas. Esta, él creyó, una. Esta otra, a fin de llegar a ser, la segunda. Y la tercera, lo que se le había dicho. Yo aprendí mirando estas frases sueltas, esta palabra que te quiero regalar esta mañana. Vigila lo que crees. Dila conmigo. Pero esta vas a tener que ayudarme a decirle al que está al lado tuyo. Vigila lo que crees. Viene el resto. ¿Listos? ¿Listos con el resto? Vigila lo que crees, porque te vas a convertir en eso. Él creyó a fin de llegar a ser lo que se le había dicho. Ok, pero no nos quedemos mucho allí. Entonces, lo que quiero enfatizar esta mañana, de pronto va a golpear un poquitico otra vez. Yo sé que a veces me hago un poquito impopular con algunas cosas que digo. Abraham muestra, aquí es donde quiero hacer el nexo clave para esta mañana. Y no quiero ser simplista, pero quiero mostrarte que hay un nexo interesante. Abraham muestra que este reino, esta ciudad que en realidad es un reino, que es una estructura, que es un gobierno, que es una cultura, esta ciudad de Dios, esa ciudad que tiene fundamentos de Hebreos 11, que Dios es su arquitecto y su edificador. Escúchame bien, este reino se construye por medio de familias. Aquí entonces me devuelvo por completo y la cosa se vuelve como tan chiquita, como tan concreta, pero tan importante. Es un reino que se construye por medio de familias. Miren conmigo, Génesis capítulo 12, versículo 1 al 3. Y el Señor dijo a Abraham: vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una, ¿qué cosa? Nación grande. Y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre y serás bendición. Y al que te maldiga, maldeciré. Y la frase final: en ti serán benditas todas las familias. Familias, mira cómo Dios lo baja. O sea, lo trae ¿cómo es que se dice? De lo general a lo particular. Todo eso que estamos diciendo, toda esa grandeza, heredar el mundo, traer un gobierno de Dios, ir persiguiendo la ciudad de Dios, todo eso que suena como cósmico. Ahora Dios lo jala y dice, y el punto central para esto, señor Abraham, son las familias. Familias. Yo quiero que esto de pronto alguno dirá, ¿y dónde está lo especial? Bueno, ¿cómo que dónde? Que está tomando la familia, está diciendo la familia realmente es la cosa más crucial para nosotros, con miras a que un reino se deje notar. Esto a mí también me rompe la cabeza, una vez más. Escúchenme por favor. Abraham nos enseña, yo lo llamo así, el poder de la generación siguiente. Abraham nos enseña la importancia de la generación siguiente, del uno siguiente. Ahora, para los que no quieren tener hijos, pues esto no les habla a ustedes, porque a ustedes no les importa la generación siguiente. No quieren una generación siguiente. No les interesa, perdone que hable aquí en plural, es como diciendo en público a lo que pasa hoy.
Yo sé que hay razones. Hablaba de nuevo el otro día con una querida jovencita, bueno, ya no tan jovencita, pero pues desde mi perspectiva, sí. A los 63, una persona de 38 es un jovencito. No quiero tener hijos. Y finalmente la confesión final, que ya se la he escuchado a otros y que lo entiendo, es que da miedo eso. En últimas es lo mismo, no entienden el poder de la siguiente generación, no entienden la importancia de una familia en la edificación de un reino, no lo están entendiendo. En últimas no lo están entendiendo. En últimas creen que tener un hijo es simplemente prolongar el apellido. Y no están entendiendo lo que Dios piensa de las generaciones. Una generación que le recibe la posta a la anterior es la manera como Dios, número 1, guarda lo que se ha construido. Y número 2, lo hace crecer. Sin la generación siguiente no hay nadie que guarde, no hay nadie que haga crecer. Y esto no lo digo como un juicio para el que no quiera tener un hijo, solo como una manera de confrontar el pensamiento de hoy. ¿Tú recuerdas cuando hablamos acerca de la generación de cierre? ¿Tú recuerdas que en ese 2 de Timoteo capítulo 3, en la lista del perfil, el detalle de esa generación, aparece una que dice que prohibirán inclusive tener hijos, y habla de los hijos también en términos como excluyentes de hijos? Miren, esta es una verdad desafiante hoy, cuando no se quiere concebir, no se quiere construir familia. Además, se mata a los seres humanos en los 2 puntos críticos de su existencia, su gestación y su vejez. Allí los estamos matando. Nos estamos quedando sin lo mejor. Al matar en el vientre sin futuro, al matar a los viejos sin sabiduría. Perdidos, completamente perdidos, sin futuro y sin sabiduría. El pastor está exagerando. No estoy exagerando. Estamos de pronto tan consumidos por el pensamiento del sistema y tan metidos que es que tener hijos y tener familia y construir familia es un problema, tan embebidos en eso, que no logramos comprender en la mente de Dios la importancia de una familia con miras a construir un reino. Están demasiado callados. Tengo una fotico, tengo un videito chiquito para mostrarles. Les voy a mostrar un acto revolucionario. A estas mujeres les van a echar a la cárcel si se descuidan. A ver si lo logramos, muchachos. Polonia. ¿Qué nombre le pondrían a esta escena? ¿Una lactatón? ¿Una chupatón? ¿Eso no lo tenemos al aire o sí? Disculpen hicimos un pequeño suspenso en la transmisión para evitar que nos corten, porque esta vaina es perdón. Esto es revolución, esto es terrorismo puro. Eso es terrorismo puro. Las feministas radicales me van a matar por hacer esto. Entonces solamente somos vacas lecheras. ¿Usted cree que yo estudié 5 años en la Universidad de los Andes solo para tener un hijo pegado al pecho? ¿Estoy exagerando? Ni un poquito. Ni un poquito. ¿Qué dijo el entonces candidato, actual presidente, cuando dijo que por qué estaba en favor del aborto? Dijo, porque las mujeres no son vacas. Entonces, ¿qué son los niños? ¿Bestias? ¿Terneros? ¿No son seres humanos que están en formación? Discúlpeme, ¿alguno de ustedes nació de la edad que tiene? ¿Alguno de ustedes estuvo en el vientre de una mujer o nacieron, no sé, los trajeron de Marte? ¿Hay alguno así? ¿No estuviste en el vientre de tu mamá? ¿No fuiste un embrión un día? ¿No fuiste una célula minúscula alguna vez? ¿Eras tú o eras otro? ¿Te ibas volviendo humano o ya eras humano? Hoy, familia es la proclamación más revolucionaria que se pueda declarar en el mundo. Familia. Pastor, pero familia, ¿hay tantas clases de familia? No, sí, en aras de discusión te voy a decir que sí, que si tienes 5 perros y 2 gatos, esa es tu familia.
Pero tiene que haber una versión, ¿cómo se podría decir? Una versión funcional. Tiene que haber una versión de familia que signifique el desarrollo de la idea de Dios. Entonces yo hablo de la familia natural, no la llamo la familia tradicional. No me gusta la expresión tradicional que nos la pueden manipular. Familia natural, la familia como es. La familia como es. ¿Qué provocó a Abraham? Y ya con esto termino, lo voy a decir muy rápido si lo logro. ¿Qué provocó a Abraham? Abraham salió de Babilonia para construir una ciudad diferente. Él dijo, hay un sistema distinto, hay otra ciudad, hay otra estructura, hay otro modelo, y yo voy detrás de eso. De esa ciudad, de esa estructura, si ven para acá, para que me crean. Por lo menos la paciencia se les despierta. Hay un versículo que ya leímos, no vamos a leerlo de nuevo, muchachos atrás, no se preocupen. Siendo Abraham un pagano común, yo quiero que tú tengas esto en cuenta. Siendo Abraham un pagano común, es que Abraham no era un hombre de Dios. Abraham era un pagano normal. Un babilonio normalito, entregado a lo mismo, practicante de lo mismo. Escúchame esto, Dios se atreve a entrar en contacto con él y encuentra en él una respuesta de fe. Este es el punto. Dios le toca la puerta y dice, y Abraham le creyó, y eso le fue contado por Dios como un acto de justicia, lo cual lo convierte en un padre para bendecir a las naciones de la tierra y en un conector del cielo con las generaciones. Por favor, deja que esta palabra se te meta en el alma. Generaciones. Abraham implica un desafío brutal a Babilonia, por esa razón. Qué interesante, ¿no? El desafío de lo babilónico hoy empieza por construir familia. Lo más antibabilónico que tú puedes hacer no es ir a una iglesia, es levantar una familia a la manera de Dios. Ahora, ¿por qué sucedió todo esto? Bueno, sucedió por su fe. Es lo que dice Romanos 11, que por la fe salió sin saber a dónde iba. Aprendí de allí una cosa importante para nosotros, que más importante que saber a dónde voy es saber con quién voy. Eso es más importante. Sucedió por causa de su esperanza firme, que ya te dije que es una cosa distinta, la fe y la esperanza. ¿Por qué más sucedió? Sucedió todo esto por causa de su sometimiento y obediencia al Dios que lo había llamado a salir. Y entonces Abraham se vuelve una puerta para poder decir, vamos a hacer las cosas a la manera de Dios. Óyeme, si tú dices que eres cristiano, es porque tú eres uno más que le dice, vamos a hacer las cosas a tu manera. Yo te reconozco, eres Dios, no tengo problema con eso, vamos a hacerlo a tu manera. Por eso comprometemos una cierta forma de vivir, no por ser buenitos, no por portarnos bien, no por mojigatería, no por ganarnos el cielo, sino porque caminamos con Dios, entonces queremos ser sus asociados en todo, movernos en su dimensión para no ser neutros. Bueno, ahora en los carros de cambios eso no se nota mucho, pero perdón, en los automáticos. En los de cambios sí, tú pones en neutro y no vas para ninguna parte. Acelera lo que quieras, ese carro no se va a mover. Resulta interesante este paralelo que te voy a poner en la pantalla. Nimrod, el famoso Nimrod, vino de la semilla de Cam. ¿Se acuerdan de esa historia? Quien había protagonizado una ruptura generacional. Qué interesante esto. Nimrod viene de una ruptura generacional. Abraham, su contraparte, reconstruyó un camino de familia y de generaciones. Si tú quieres encontrar un gran contraste entre Babilonia y la ciudad de Dios, aquí está, te lo estoy presentando. Familia, familia, construir familia. Pastor, eso asusta, pero por supuesto, hombre. Si hace 40 años que me casé me hubieran contado todo lo que ahora sé, quizá dejo a María Gisela en paz. Hubiera tenido de pronto mejor vida. En serio, yo le he causado tristezas que sin mí no habría tenido. Ahora pregúntale a mi esposa si a pesar de los dolores que le he traído, escogería de nuevo casarse conmigo. Eso es amor.
Eso es amor, eso es amor. Sabiendo que le he causado tristeza, decir, me volvería a casar contigo. Porque, a pesar de todo, los dos hemos construido algo. Y vamos a seguir construyendo, a pesar del miedo, de la ignorancia, de la escasez, de todo lo que no somos y de todo lo que no tenemos. Porque familia es una idea de Dios. Así que donde quiera que alguien se atreva a construirla, Dios está. Dios está en todas las formas que eso signifique. Las familias entonces son el eje de la construcción de Dios, señores cristianos. Las familias son el eje de la construcción del reino de Dios. Las familias son el medio de Dios para bendecir naciones completas. Las familias son punto de partida y fuente de toda solución de Dios para el mundo. Hoy nos quieren vender los mismos progres woke, que es el Estado el que provee todo y que el Estado se encarga de esto. Inclusive me parece odiosa, por no decir miserable, la manipulación que el gobierno de Colombia hace de los viejos hoy, diciendo que quiere meter la mano al bolsillo de los colombianos, sacándoles el fruto del trabajo de toda la vida para darle a los viejos, que porque ahora sí van a tener una vejez digna con a lo sumo 250,000 pesos en el bolsillo. Uno tiene que ser muy miserable para afirmar eso. Y disculpa si tú eres afín a este gobierno, lo lamento por ti. Sí, perdón. Te lo dije otro día y no estoy diciendo que sea lo mejor. ¿Sabes cuál es la pensión de mi madre? La estás viendo. Soy yo. ¿Y cuál es el problema? El Estado debería encargarse de eso. ¿Y yo por qué? ¿Y por qué no? ¿Y por qué yo no? ¿Y por qué tú no? ¿Y por qué las familias no? ¿Y por qué? Si la idea de Dios es que todo se dé a partir de familias. Generación de empresa, generación de riqueza, bienestar de familia, es de generaciones, es por medio de familias. Por eso, al mismo tiempo que te quieren armar un estado asfixiante, porque te quieren controlar, porque a lo que quieren llegar es al síndrome de Luis XIV, el Estado soy yo. Al mismo tiempo odian familia, quieren matar los niños, quieren matar los viejos y llaman familia a cualquier basura, son los mismos. Y tú te tragas eso como si fuera lo correcto. Y no digo todo lo que pienso para no tener la mitad del auditorio la próxima semana. Se ofenden conmigo si les cuestiono el cambio climático. Se ofenden conmigo si les cuestiono el modelo actual. Así muchos de ustedes se ofenden conmigo. Y no han descubierto que no tienen problema conmigo. Que el problema de ustedes es con ustedes mismos. Y con definir desde cuál perspectiva miran el mundo. Yo no soy su problema. Yo no soy su problema. Ni el tuyo. Termino con esto. Lean conmigo este texto, por favor. Éxodo 3, para ver la belleza de lo que estoy diciendo. Cuando el Señor, versículo 4, cuando el Señor vio que él, hablando de Moisés, se acercaba para mirar, ¿qué fue lo que atrajo a Moisés? ¿Cuántos lo recuerdan? Una zarza que ardía y no se consumía. ¿Saben cómo lo llamo yo? Un fuego sin humo. Me parece genial. Una forma de decirlo, un fuego sin humo. Porque es que el humo es resultado de la combustión. No había combustión. Qué verdad tan bonita hay detrás de eso, ¿no? Un fuego sin humo. Un fuego genuino. Un fuego distinto. Eso fue lo que atrajo a Moisés. Cuando el Señor vio que él se acercaba para mirar, Dios lo llamó de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Entonces él dijo: no te acerques aquí. O sea, le está diciendo: pilas, entiende bien dónde estás parándote ahora. Aterriza por Dios. Y le dice luego: quítate las sandalias de los pies. O sea, tú no puedes llegar aquí así nomás. Hay algunas cuantas cosas que necesitas mudar, dejar. Y luego le dice: porque el lugar donde estás parado es tierra santa. Pero mira lo último, versículo 6. Y añadió: yo soy
teniendo tantas formas de identificarse, mira la que Dios escoge. Yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tenía temor de mirar a Dios. ¿Tú estás leyendo conmigo lo que está aquí? Por si acaso te lo detallo, que ese es mi cierre. Claramente a Moisés le está dando a conocer que Él es un Dios de generaciones, de familias, de abuelos, de padres, de hijos. A mí eso me conmueve, sinceramente. A mí eso me conmueve, Pri. Yo aspiro que un día pase, hijo, con mi bisnieto o bisnieta, que un día Dios le diga: soy el Dios de Edgardo, de Andrés, de Joaquín. ¿Habrá más honor que Dios diga: soy el Dios de esta gente? ¿Habrá más honor? No hay más honor, perdónenme, no hay más honor. Con eso y despáchenme, estoy listo. A partir de ese concepto, aquí va a aparecer en la pantalla, lo envía a dar una gran batalla por la liberación de una nación. Esto sí que me gusta. Es a partir del hecho de que es un Dios generacional. Ve, vas a liberar a mi pueblo. Dile a Faraón: deja ir a mi pueblo, deja ir a mi pueblo. Pero ¿qué le dio la fuerza? Que le dijo: soy el Dios de tu padre, soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Una cosa final: hoy estamos ante un desafío semejante. Volver a construir naciones a partir de familias, rescatar el poder de las generaciones. ¿Habrá alguien aquí que quiera abrazar esa tarea? ¿Te das cuenta que no te la estoy poniendo tan difícil? ¿Cómo hacemos para construir ese reino? Familias, Pri, familias. Fue lo que el padre de este hombre y de Naisel vio también, a un hombre al que quiero conocer en el cielo, para decirle: hiciste un buen trabajo. Y ahora su hija Luciana por allí también. ¿Y cuál es la idea? ¿Volvernos a todos músicos, a danzarines? No, volverte a ti uno que haga música en tu trabajo, música de otra, la música del cielo en tu organización, en el hospital, la música del cielo en la política. Trae los sonidos del cielo donde estés. Traes el baile del cielo. Trae el baile del cielo a la gente donde tú estás. Los compases del cielo, para que los que estén cerca a ti vuelvan a danzar la danza que desde el principio Dios quiso que danzáramos. Entrar en el compás de Dios otra vez. ¿Alguien puede decirme amén? Pónganse de pie, por favor. Familia, familia. Por eso quise llamarlo el Padre de Naciones. Aleluya. Dios quiere restaurar paternidad, maternidad. Dios quiere que ustedes, las mujeres, se vuelvan a sentir orgullosas de tener pechos. Dios quiere que bendigan su vientre, que aprecien a sus hijos, que amen y sueñen tener familia. No importa que sean doctoras de la Universidad de los Andes, doctoras o no doctoras, para algo tienen un par de senos y una matriz. Perdón mi lenguaje. Y los hombres, a ver si dejamos de ser cobardes, hombre. A ver si dejamos de renunciar a la hombría. ¿Qué es la hombría? Pelo en pecho, para los poquitos que lo tienen. Claramente no soy de esos. Testosterona abundante, músculo. Eso es. No, Señor. Ser un varón a la manera de Dios, poder construir toda una identidad real, varonil, a partir de lo que Dios puso en nosotros. Uno que cumple promesas, uno que se compromete, uno que sirve, uno que protege, uno que expresa a Dios. Amén. Qué pena que me demoré tanto. Vamos a orar. Señor, te doy gracias por esta mañana y por el apocalipsis de los hijos.
porque este es otro. Construir familia es una de las versiones de nuestro Apocalipsis. Los hijos de Dios se manifiestan al mundo por medio de familias. Gracias, Señor. Y te ruego a los que estamos construyendo familia, los que seguimos en esta empresa, danos gracia, danos favor, Señor, porque construir familia es difícil. Y te lo decimos a ti porque es la verdad. Ayúdanos a construir familia, para que un día también digan de nosotros lo que Moisés escuchó, que era el Dios del abuelo, del padre, del hijo. Que así sea con nosotros. Yo bendigo el vientre de las mujeres que están aquí, que sí quieren concebir y no han podido. Si ese es tu caso, así sea discretamente, porque sé que es un tema sensible. Pon tu mano en tu vientre. Yo bendigo tu vientre. Yo bendigo tu vientre. Aunque nunca descarto lo que alguien llamó un embarazo del corazón. Nunca descartemos la adopción. Nunca la descartemos. Pero quiero bendecir tu vientre. Bendigo tu vientre. Y si por alguna razón no tienes hijos ni los tendrás, diferente al hecho de que te rehusas, yo bendigo a los demás hijos que vas a tener. Los hijos en el espíritu, los hijos espirituales, los hijos de hijas que llevarán tu ADN de otra manera, como tantos lo han podido hacer también. Yo bendigo las familias de esta casa. Yo bendigo cada uno que está conectado escuchándome. Yo pido, Señor, que estas palabras, así suenen agresivas, lleguen a muchos, y que muchos hoy podamos tomar el camino de Abraham, que fue capaz de ver un reino enorme y pudo entender que la semilla eran familias. Que así sea con nosotros, mi Dios, te pido, en el nombre santo de Cristo Jesús. Y el pueblo de Dios dice: amén, 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 amén. Un favor. Hay dos personas por las que queremos orar, ambas relacionadas con Juan David, su hermana, su hijo, que parten de Colombia por un tiempo, su hermana para hacer una misión de corto plazo en Indonesia, y su hijo que va a Kansas City. Vengan rápido, por favor, porque el tiempo ya está terrible y me van a matar aquí. Vengan, háganse aquí, por favor. Queremos bendecirlos. Ven, hazte aquí. Kansas City, para llegar cansado de City. Malo, ¿no? Malo. Indonesia, una misión increíble. Extiendan hacia acá sus manos, por favor. Padre Dios, aquí están tía, sobrino, yendo a diferentes lugares, diferentes propósitos. Te ruego, Señor, que bendigas las misiones de ambos. Bendice a tu hija en Indonesia. Muéstrale tu favor y que ella alumbre con mucha fuerza, y que su corazón sea afirmado en tu voluntad para ella. La enviamos en paz y pedimos que vuelva a nosotros en paz. Igual que a tu hijo, Señor, que sea bendita su jornada, que tu presencia vaya delante de él enseñándole cosas. Los bendecimos y los enviamos cubiertos espiritualmente en el nombre de Jesús. Amén. Levante tus manos a los cielos, por favor, como siempre. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor te mire a la cara y te dé. El Señor te renueve su misericordia y ponga sobre ti su perfecta paz. Te bendigo y bendigo tu casa en el nombre de Jesús. Amén. Nos vemos.